Debate en el Congreso de la Nación, en el contexto de la mega ley que envió el gobierno nacional, con el tema de las jubilaciones, el blanqueo, el famoso artículo 85 que prohibía que, por ejemplo, los periodistas pudiésemos difundir información sobre quienes blanqueaban capitales en el blanqueo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. El presidente hace un ratito, en un brindis con periodistas en la Casa de Gobierno, efectivamente confirmó que se está evaluando cambiarlo y utilizó los argumentos que ofreció el diputado nacional Pablo Tonelli para decir precisamente que esto no era algo demasiado constitucional. No vamos a autorizar que se pueda difundir, nosotros simplemente vamos a eliminar esas sanciones que nos parecen exageradas para quienes de buena fe y en la medida que hayan obtenido la información de manera legítima la difundan, pero no vamos a eliminar porque nos parece que el secreto fiscal en este caso es importante. Secreto fiscal sí, pero no penas para los periodistas. Hay que ver vamos a ver si lo hacen, ¿eh? Es una cosa es decirlo y otra cosa es ver si toman esa iniciativa. Recién decía, nos acompañaba una voz oficial, ahora nos acompañan tres voces de distintos bloques. Bienvenidos, diputados. ¿Qué tal? Bueno, Fernando Sánchez de la Coalición Cívica, de Mendiguren del Frente Renovador y Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria. Gracias por acompañarnos. Si se suman entonces a este debate, ¿qué tiene que pasar con ese polémico artículo de la ley de blanqueo para capitales que han presentado, no? Nosotros desde el oficialismo, y a mí me tocó hoy decirlo, ya hemos decidido efectivamente o modificarlo o quitarlo según sea lo que tenga que quedar escrito. Efectivamente el secreto tributario existe y por tanto y para este caso tiene que seguir existiendo, pero por supuesto no hay ningún secreto que pueda impedir el trabajo esencial del periodismo para lo que es un principio democrático fundamental. Así que obviamente no es solo la decisión de Cambiemos en su conjunto, sino también la del presidente de la Nación. ¿Mendiguren? Es así, por eso creo que, lo decíamos recién con los dos diputados, estamos asistiendo a un congreso realmente para mí muy interesante, comparándolo sobre todo lo que fue el año pasado. Estos debates existen, estamos en espacios distintos, pero hoy estamos discutiendo estas leyes con gente joven de mucha capacidad, como puede ser Bocio, como puede ser Kicillof, La Espina, Labaña, y vemos cada uno de su posición. Hay un diálogo que yo no había visto hasta ahora. Creo que esto hace muy bien. Hablando del diálogo, una consulta. La intención del gobierno es que la semana que viene ya se trate esto en el recinto, se le dé medida de sanción y en 2 o 3 semanas más lo trate el Senado, sea ley. ¿No es un poco rápido para tratar todo este proyecto? Cuando al kirchnerismo hacían esto le decían que era un tratamiento express. Nosotros vamos a hacer, vamos a hacer todo el esfuerzo, se va a trabajar todos estos días. Si se llega, en buena hora, porque creo que cosas son urgencias. Ahora, si no se llega, no vamos a apurar los temas. Porque creo, insisto, está funcionando muy bien. Las comisiones, acaba de decir algo recién el diputado, fíjense algo que el oficialismo había planteado. Hoy se trabajó entre los 3 bloques, se entendió que ya estaba cubierto por otro lado y se sacó. Lo mismo está pasando en una ley muy compleja. Yo creo que nosotros no era el proyecto que hubiéramos querido recibir. Creo que son cosas distintas a las que se tiene que negociar. Y creo que va a haber mucho trabajo, tanto mañana y estos días. Nosotros vamos a estar todo lo que haga falta. Si llegamos, esperemos que el oficialismo comprenda que lo más importante es debatirlo. Es muy importante lo que se está haciendo. Grana, ¿usted cómo está experimentando esta discusión? Nosotros creemos que, si bien hay debate, lo que estamos viendo es que los debates son expresos. O sea, está acostumbrado. No estuvo. Yo si bien en diciembre no tengo la experiencia anterior. Pero sí, digo, lo que estamos viendo es que leyes muy importantes que ameritan estudios profundos, estamos trabajando contra reloj por el apuro del Ejecutivo en sacarlo. Y en este caso puntual que estamos tratando, no solamente que estaba este artículo tan complejo que me parecía una provocación directamente, porque es un artículo que hay que ser, digamos, muy despistado para no darse cuenta que ese artículo estaba ahí, cercenando la capacidad de informar. Aparte, es una ley ómnibus que debería tener por lo menos 5 leyes para tratar. Estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de reforma previsional, estamos hablando de coparticipación, estamos hablando de blanqueo. Entonces digo,
es como una cosa muy compleja, 93 artículos para un tratamiento express que hoy se pretendía el oficialismo que hoy dictaminemos. Por suerte pudimos hacerlo entrar en razones y estamos yendo, parece ser, al jueves a dictaminar. Olivia, Ahora, sí, más allá del largo del proyecto y de que incluye distintas cosas, ¿están de acuerdo con el fondo de la cuestión, con el blanqueo y con el pago a jubilados y con el acuerdo a la coparticipación y con la eliminación de, del impuesto a los bienes personales? Nosotros creemos que lo que, por ejemplo, amerita coparticipación, decimos, hay un acuerdo entre los gobernadores, hay que convalidarlo, nos parece que eso está bien. Nos parece bien que hay que resarcir a los jubilados. De hecho, el año pasado se pagaron 54.000 sentencias. ¿Alcanzan los fondos para pagarle a los jubilados hoy? Déjame porque digo, los títulos son una cosa y después la implementación es otra. Estamos de acuerdo con eso, pero creemos que no hay ni fondos. Creemos que no se sabe, digamos, precisamente de dónde va a salir la plata y se está apostando a la potencialidad de un blanqueo que nadie sabe Diputado cómo Sánchez, ¿no hay va a plata? salir. ¿No hay plata para pagar a los jubilados? A ver, dos cosas, y voy a ser muy concreto. La primera, no es un tratamiento express. De hecho, llevamos ya 2 reuniones de comisión y vamos a ir a una tercera reunión de comisión. Diputado. Son 4 Y vamos proyectos. menos de una semana para una cinco mega ley. proyectos en uno. Y vamos a esperar el tiempo reglamentario para poder tratarla, a menos que haya un consenso, porque ustedes saben que se requiere una mayoría que el oficialismo no tiene para apurar un proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, es ¿No más, tiene apuro el oficialismo? no tiene el número para poder tratarla antes de lo que establece el reglamento. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo una mayoría de 2/3, no se puede anticipar el debate en el recinto. Por tanto, o vamos al reglamento, y entonces en tal caso nadie nos puede decir nada. El problema lo tienen los jubilados. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es dar un debate amplio, dar un debate plural. Hay invitados que están propuestos por todos los bloques. Hoy vinieron invitados propuestos por todos los bloques. Los proyectos anteriores que terminaron convirtiéndose en ley con mayorías, aprobación con mayoría de distintos bloques y gran número de votos a favor, en realidad se hicieron cambios en gran número de los artículos, Hablando de los proyectos. cambios. Es decir, muy diferente a lo que como se trataban antes los proyectos de ley. Sí, Fernando, hablando de los cambios, ¿qué podés adelantar vos de lo que podrían ser eventuales cambios? Ya algo dijiste, bueno, Macri lo dijo, lo del artículo 85, pero hay 2 temas que pide básicamente la oposición. Uno que es quiénes pueden ingresar al blanqueo, que lo quieren hacer un poco, digamos, más abarcativo, no solo a funcionarios, sino a Poder Legislativo, a Poder Judicial, y algunos mencionan a contratistas del Estado. Ese es un punto. Y por otro lado, el tema de las acciones del ANSES, que se está pidiendo que no se puedan vender. ¿Qué podés decir desde el oficialismo de qué se va a hacer con eso? Vos sabés que muchos sectores de los que integramos el oficialismo, Sí, que somos un conjunto de partidos, también habíamos solicitado de que en realidad los funcionarios públicos quedemos excluidos de la posibilidad de entrar al blanqueo. El Poder Ejecutivo en el proyecto, cuando lo envió, incluyó a los del Poder Ejecutivo. Y en la exposición del vicejefe de gabinete dijo, será la voluntad de ustedes en esta Cámara incluir al Poder Legislativo y al Judicial. De mi parte ya te digo que existe esa Ahora, ¿solamente para ustedes o los familiares no? Hay que ver cuál es el Nosotros creemos alcance. que tiene que ser más amplio. No es solamente un problema de funcionarios, sino que también tiene que ser a sus familias, hay distintos grados. Grana, ¿por que hay qué que no lo avanzar. hizo el Frente para la Victoria? Usted no era diputado, pero ¿por qué no lo hizo el Frente para la Victoria Nosotros, en los proyectos que se votaron de blanqueo, era muy amplia las restricciones de quién podía blanquear o no, y vinculado a las personas que tenían responsabilidad en el Estado y sus familiares, está taxativo. Sí, lo que no se hacía era Diego. ningún control sobre el origen de esos fondos. Exacto. Diego quiere preguntar, El perdón. blanqueo tiene, y como se está planteando en este momento, tiene ese problema. No, Que no. nosotros No, el anterior tenía que mucho más ese problema que este. No, no tiene, sabemos, no tiene, que no no tiene. sabemos de dónde provienen los fondos, y no solamente que no se sabe de dónde provienen los fondos, sino que lo que se está planteando en uno de los tantos artículos que se plantean en este blanqueo es que no tiene ninguna penalidad. No tiene ninguna No, los penalidad. anteriores no tenían ninguna penalidad. Sí tiene penalidad. Tiene penalidad y además en términos tienen económicos no. A ver, yo creo que Sí, lo que tiene penalidad, tienen paga un 10%. tienen Que impuestos habla distintos. uno de los 3 porque si no, no se A ver, entiende. yo Sin creo que sí. repatriar 10% y se terminó. Diputado de Bueno, Melilla. pero esa es una Yo creo que es muy ganancias, importante. ni ganancias. A ver, Muy espere, importante- nos yo creo que es escuchamos muy importante todos, por entender, favor. hay dinero de procedencia lícita, no registrada, por ejemplo, si un comerciante una factura no la registró, y de procedencia ilícita. Que Pero eso tiene no que se ver- puede. Exactamente, Ah. que tiene que ir de la corrupción o que puede ser del narcotráfico, El del problema es lavado de cómo se dinero. controla que se blanquee Bueno, dinero que sea lícito y y hay no del dos otro. temas. Un tema es lo que tiene que ver con lo fiscal y el otro con lavado de dinero. Ninguno, funcionario, no funcionario, que se presente a este blanqueo, el hecho de que pueda resolver el tema fiscal lo libera de demostrar el Claro. origen de los fondos. Y esto es una norma internacional que está avanzando.
Siempre cuando digo blanqueo, la mitad de la biblioteca está a favor, la mitad en contra, los argumentos los conocemos, desde lo económico hace falta, desde lo ético es una injusticia. Pero el mundo hoy tiene un tema nuevo, que significa que, como va a entrar en funcionamiento el intercambio comercial, informático entre los países, todos los países están dando como una amnistía última, digamos, esto lo ha hecho Italia, lo ha hecho España, lo ha hecho Chile. Siempre es la última. Esperemos. No, para que entre en funcionamiento el intercambio internacional. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hacen países como España y esto, pues, España dejó entrar a todos. Lo que sí tuvo que ir a demostrar a la oficina, digamos, de lavado, cada funcionario, cómo era su patrimonio y desde cuándo lo había incorporado. Si ustedes se acuerdan, Rato, que fue director del Fondo Monetario Internacional, terminó preso. Sí. Porque el hecho de que no pudo demostrar el origen de los fondos y que además había sido anterior al que él había ocupado el cargo. Bueno, me da el pie, ¿no? Hablando de terminó preso. ¿Ustedes están de acuerdo o no que Echegaray tiene que ir preso? Tomo una palabra de Elisa Carrió y la transformo en pregunta. Le pregunto a alguien que comparte el espacio, que es Fernando Sánchez, pero también le pregunto a ustedes. Mirá, ¿tiene que ir preso o no tiene que ir preso Echegaray? Tiene que ir preso el que se le demuestra la culpabilidad de hechos graves. Y en este caso Echegaray está siendo investigado por la ruta del dinero K de Lázaro Báez, está siendo investigado por el diferimiento ilegal de 8.000 millones de Cristóbal López, está siendo investigado por Chicone, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, está siendo investigado por violación de secreto tributario, entre otras. No sé qué parte del Código Penal le falta. Bueno, vos fomentaste esa denuncia, ¿no? Y en algunas... Y es que claro, cuando uno se le dice, porque vieron que siempre se dice es más fácil ser oposición que ser oficialismo, y la verdad que no sé, porque una de las primeras responsabilidades que tuvo el Frente para la Victoria en su rol de oposición fue designar a un buen presidente de la Auditoría General de la Nación y designó a alguien que terminó siendo indagado por 5 delitos y procesado por 1. Bueno, recordemos que Macri lo quería Echegaray para que continúe en la FIP. Yo no. Yo creo que hay... Vos no, pero Macri muy bien en poner al mejor jefe de la FIP que pudo haber existido, que es Alberto Abad. La verdad. Está bien, pero Macri quería en ese lugar a Echegaray. Tuvo reuniones en ese sentido. Ustedes comparten el espacio. Yo lo que creo es que... ¡Qué silencio! Debería ser tremendo. ¿Comparten o no comparten el espacio? Debería ser un acuerdo básico que cualquiera que viole el Código Penal tenga que estar preso y eso tendría que ser un acuerdo básico de la política. Lo que digo es que lo que me parece más la aseveración de parte de cualquier persona que no esté sentenciando en un juicio, que una persona tiene que ir preso. Diputado, la ley dice que tengo un proceso judicial pendiente, que es un procesamiento como el que tiene Echegaray. No, pero, a ver, lo que digo yo, no puede decir una persona que no sea el juez en el momento de la sentencia si alguien tiene que ir preso o no. Lo que tenga que ser investigado y juzgado, que sea investigado y juzgado. Pero por ejemplo el caso de al final del proceso se determinará la inocencia o la culpabilidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Una es si tiene capacidad de poder ser titular de la FIP, de la Auditoría General, y es no, porque la ley le exige determinados requisitos. Básicamente lo que está... La segunda es si tiene que ir preso o no, lo tiene que decir un juez, no lo puede decir ninguna otra persona. No, se plantean las dos cosas como debate. Si tiene un incumplimiento con la ley, con la normativa, no puede asumir. ¿Es así? O no Entonces, puede. hay una Por ejemplo, a ver, en el caso de Debido, que hoy se habló en este programa, Debido tiene fueros, entonces no puede ser investigado. Sí, puede ser investigado. Puede ser investigado, no puede ser arrestado, no puede ser allanado, no puede ser allanado, digamos, tiene condicionamientos. Hay mecanismos para resolver esas cosas también. Bueno, ¿usted qué piensa, digo? Que mientras no obstaculice la investigación, no está haciendo nada malo. Ignacio. No, lo que quería preguntar, me parecía un poco por ahí irresponsable si no se responde si esto del blanqueo y del fondo alcanza para pagar las jubilaciones. O sea, porque creo que esa respuesta no está. O sea, en los próximos años se agrega un gasto para el Estado de 110.000 millones de pesos. Lo que se dice es que el Fondo de Sustentabilidad, los resultados garantizan el flujo para poder pagar las reformas que se están haciendo. Si uno mira el antecedente, lo que fue el último año, teóricamente lo que nos dicho los técnicos de esto, que alcanzaría ese flujo. Además, yo creo que lo que es importante es garantizar eso, la sustentabilidad en el tiempo de lo que es el régimen jubilatorio. Para nosotros, el tema de que mientras el Fondo de Sustentabilidad maneje las cifras que manejaba y el flujo que tiene, que siguieran pendientes los juicios de los jubilados con sentencia, con aprobación de la Corte, y por otro lado se dijera que había 600.000 millones de pesos, ¿no? Y no se pagara juicios de esa naturaleza con gente, nos parecía que era una injusticia. Pero vos sabés cuánto va a ser el blanqueo, por ejemplo. Yo creo que es muy buena la pregunta, porque digo, las sentencias se están pagando. El año pasado se pagaron 54.000 sentencias. Está en el presupuesto. Diputado, hay jubilados que se han muerto esperando que les paguen el juicio. A ver, pero digo en cuanto a la pregunta. En este año 2016 hay presupuestado más de 12.000 o 15.000 millones de pesos para seguir pagando sentencias.
El tema de la sustentabilidad que plantea acá, y yo creo que hay que apurar. Hay que apurar porque justamente por esta situación que decimos, hay que pagar lo antes posible todas las sentencias a todos los jubilados. Esto es una cosa que es que no hay discusión, no amerita discusión. Lo que amerita discusión es cómo se hace. Entonces, nosotros lo que decimos es, no se tiene que tocar el fondo de garantías. ¿De dónde sale el financiamiento entonces? Tiene que salir del Tesoro como salió el año pasado. El año pasado el Tesoro Nacional puso 75.000 millones de pesos para poder darle sustentabilidad al sistema de reparto. El año anterior había puesto 15.000 y ahora con esta ampliación que se quiere hacer tiene un déficit, porque tiene déficit. Y eso no debería ser un problema. Efectivamente. Hoy el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, en un cóctel que hubo, por un brindis en realidad, por el Día del Periodista, dijo que estaría más que conforme si por el blanqueo entran 20.000 millones de dólares. Con lo cual, digamos, ya no estamos hablando de los 100.000. Y no sé si con 20.000 alcanzará o no. 2.000 millones de ingresos al fisco, eso. Es decir, aproximadamente 30.000 millones de pesos. 90.000 millones de retroactivo y 110.000 millones por año que se suman. ¿Olivia? ¿De blanqueo estamos hablando de obligaciones previsionales? Pero además, así como no se sabe cuánto va a ser el resultado del blanqueo, tampoco se sabe cuánto va a ser el resultado de el programa voluntario, porque como es voluntario tampoco sabemos hay muchas dudas, son. Sánchez, entonces. Uno lo que no son dudas, son cálculos potenciales. Lo que se puede saber es si entra al universo del 100% cuánto costaría, pero sabemos que no va a ser del 100%. Olivia, sí. Porque además tampoco podemos obligar al 100% de los jubilados a firmar un acuerdo voluntario. Un acuerdo voluntario que le saca plata. Escuchamos más temprano algunas declaraciones de Carrió en las que decía que había un intento por destabilizar a Mauricio Macri, que había distintos grupos que hablaban incluso de derrocarlo. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? ¿Cree que es así? Yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado, porque hay ciertos sectores en la Argentina que no saben estar afuera del poder, y no estoy hablando de todos quienes estuvieron gobernando estos últimos años. Es cierto que existe el derecho a reclamar, sobre todo cuando hay situaciones difíciles, pero es cierto que en la Argentina no es la primera vez que puede haber doble intención. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Usted dice que quienes reclaman en la calle tienen alguna intención de Vuelvo destabilizar. a decir lo que se dijo acá. Miren, cuando hay una mesa de diálogo abierta y cuando hay recursos dispuestos para terminar con ciertos problemas y cuando se escuchan los problemas, es una cosa muy diferente que cuando no se hace nada de todo eso. Los gobernadores, escuché las declaraciones de Carrió, los gobernadores saben porque es el primer gobierno que dice, sin litigar nos están devolviendo la plata que nos sacó nuestro propio gobierno. Grana, ¿usted cree que...? Yo creo que no es así. A ver, si hay algo que está garantizado en Argentina, la democracia, después de 30 años ininterrumpidos, mirá que pasamos episodios complejos, 2001, el 2000, y sin embargo nunca peligró la institucionalidad de la democracia. Entonces creo que alarmar con estas cosas es muy fuerte. Además, bueno, pero estaría bueno dar nombre y apellido, ¿no? Hay un parlamento, que es una de las 3 poderes del Estado, que está demostrando que en cosas complicadísimas hay acuerdos. Entonces creo que va a haber discusiones. Pero igual Carrió dio nombres, ¿no? Habló de Guillermo Moreno, habló de Eve de Buenafil. A mí me parece que Fernando Sánchez no está de acuerdo con esos nombres, o por lo menos no lo apoya. No, pero escuchamos a Grana que quiere... Tenemos a Grana que quiere hacer una cosa. El 22 de noviembre, después de 12 años de gobierno, por apenas menos de un punto, hubo un cambio de gobierno en Argentina. Si eso no es garantía de continuidad institucional, por favor, yo digo, no alentemos fantasmas que no existen, porque lo único que hace eso... También es verdad que el Frente para la Victoria, cada vez que había alguna crítica, hablaba de esos espíritus destituyentes. Sí, no, está bien, pero no lo inventó Carrió. Desestabilización económica, corridas bancarias, fuga de capitales, que eran desestabilización económica. Pero al mismo tiempo, digamos, de lo que se queja hoy Cambiemos, en todo caso Carrió, era de lo mismo que se quejaba el Frente para la Victoria, y ustedes, eran críticos de esa posición del Frente para la Victoria, en Cambiemos, digo. Sí, pero en algunos, versus algunos sectores nosotros nos decimos que son destituyentes. Por ejemplo, quienes aumentan los precios de manera injustificada y discriminada, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar las herramientas que tenga el Estado. Y quienes reclaman en la calle por cuando nosotros hicimos una presentación pública, y te voy a decir cuándo, que le hicimos los diputados oficialistas frente a los aumentos indiscriminados y dimos nombres de laboratorios, dimos nombres de medicamentos y dimos porcentaje de aumento, cosa que no he visto hacerla nunca en los 12 años anteriores. Iba Guillermo Moreno, decía que acordaba una baja, pero al final terminaban los precios aumentando, porque acordaba con los formadores de precios. Nosotros decimos, lo vamos a hacer público, vamos a poner nuestro nombre y vamos a poner nuestra cara. Por eso los laboratorios ahora fueron a la Secretaría de Comercio Interior a firmar un acuerdo por medio año. Fernando, en el proceso inflacionario de los 12 años anteriores, los salarios, ¿sí?, crecieron un 400 más que la inflación. Por eso, 400% más. Por eso es que se le ganaba la carrera de la inflación.
por eso se le ganaba la carrera de inflación y por eso había los récords de consumo que había en Argentina hasta este verano. No siempre fue así. Ahora vos hiciste esta denuncia, pero no paran de subir los precios y bajan los salarios, y no solamente que bajan los salarios, sino se pierden puestos de trabajo. Ahí está el acuerdo que firmaron y la verdad que tendría que ser celebrado por todo el mundo. Digo, es nuestra obligación. En todo lo que podamos a mantener el empleo. Y lo estamos haciendo con muchísimas opiniones que estamos dando en el Congreso, afuera y donde quieran, porque la verdad es que no queremos que un argentino más pierda el trabajo, porque eso es pérdida de poder adquisitivo, es pérdida de consumo, es deterioro del mercado interno y es recesión. Ahora, le pregunto a los chicos, ¿cuándo empieza el segundo ya llevamos 6 meses de gobierno, la fecha precisa de cuándo empieza el segundo semestre. A ver, de uno termina el diputado y después pregunta. Bueno, fíjate que llevamos 6 meses de gobierno, 6 meses de debate, y estamos viendo de quién fue, si fue la herencia, fue el futuro, fue la herencia. Por otro lado, creo que la agenda de la corrupción es muy importante, hay que agotarla, pero también hay otra agenda que creo la gente está esperando, de cómo empezamos a crecer. Esta todavía está faltando. Hoy en el Congreso, esta semana, va a terminar esta ley, vamos a discutir la ley PYME la semana que viene, vamos a discutir la ley de primer empleo, vamos a discutir la ley de autopartes. Este es el debate que está faltando. ¿Por qué? Porque yo ni el Fondo de Sustentabilidad, ni el déficit fiscal lo vas a parar, porque el déficit fiscal de un país que no arranca es infinito. Y todos estos problemas que estamos hablando se solucionan de una sola forma, volviendo a crecer. Y esto todavía no lo estamos discutiendo. Mira, yo me acuerdo, y no es muy bueno el ejemplo, pero allá en el 2001, creo, cuando fue el tema de las coimas del Senado, el país se paralizó por este tema, que si Ponta 4 llevó la valija, dejó la valija. Porque la verdad que claro, es un escándalo. Pero fíjate, escuchame lo que te digo, terminamos de seguir el tema económico, lo habíamos desplazado para todos seguir ese tema. Desgraciadamente, ¿qué pasó? Nada. Y cuando quisimos retomar el tema económico fue tarde. Igual de Mendiguren, perdón, Entonces, ¿no va a decir que por investigar la corrupción puede desencadenarse una crisis económica? No, lo que te digo, que hay que ocuparse de las dos agendas. Pero si hoy toda la atención está puesta solamente, por eso no digo que no hay que dejarla, y aparte hay que terminarla. Ahora, ¿me pueden precisar cuándo empieza el segundo semestre? ¿Alguien sabe cuándo empieza el segundo semestre? Yo creo, yo creo que cuando empecemos, hasta ahora yo creo que el gobierno ha apostado mucho al segundo semestre, ha apostado a que arreglado el tema de los holdouts y de afuera llegarán las inversiones y traeremos confianza en el mercado externo. Creo que la oposición ha acompañado como ha podido para que eso se dé. Lo que yo creo que lo primero que tenemos que hacer ahora es trabajar para la confianza interna. Porque hasta que te lleguen las inversiones que vendrán de afuera, y ojalá vaya bien, para la obra pública hasta el año que viene no hablemos. Las inversiones grandes que llegarán a las grandes empresas no generan empleo y se concentran en centros urbanos. La que verdaderamente te va a sacar es cuando las pequeñas y medianas empresas que generen el 85% del empleo y están distribuidas por todo el país, empiezan a ponerse en marcha. Y para eso, además de las medidas puntuales que empecemos a tomar concretamente, también tenés que darle un destino. ¿Por qué? Un destino, un futuro. Los argentinos no somos alemanes, somos argentinos. Tenemos una disculpen, tenemos al economista de la mesa que claramente quiere preguntar. Me llama la atención que siempre de Mendiguren siempre habló sobre la competitividad. A ver, no nos escuchamos, de a uno. Estamos pasando un momento en que el dólar está demasiado bajo por el ingreso de dólares financieros. O sea, ¿eso te está haciendo algún tipo de ruido? O sea, ¿vos crees que habría que mover un poco el tipo de cambio? Tengo toda la esperanza que esto es pasajero, pero por eso te digo nuestra historia. Cuando vos ves en la historia argentina que planchás el tipo de cambio, subí la tasa de interés y abrís el ingreso de capitales, se llamó bicicleta financiera. La vivimos todos. Esa plata que generó entraba, nos da una sensación de estabilidad aparente, todos éramos millonarios en dólares, ¿te acordás? Íbamos a Miami, a Europa, veranear en Santa Teresita te costaba el doble que en París. Todos no, ¿eh? Bueno. Todos no. ¿Y cómo terminan bastante, te digo, mirá Seiza. ¿Y cómo terminó siempre? Esos procesos terminaron de dos formas, mal o peor. Entonces, creo que hay que demostrar que a lo mejor subiste la tasa por una situación de emergencia. Ahora, si el futuro es ese, las señales para invertir, bueno, pues hay el futuro no es ese y el plan tampoco es ese, y vos sabés que teníamos que salir de un cepo cambiario. Pero por eso te digo que lo hiciste, pero convencé de que no seguimos por eso. Quite poder adquisitivo a la gente. Y José, el dólar tendría que tener una devaluación brutal. Vos sabés, a la Argentina que hizo históricamente. Yo tengo un proyecto de ley que presenté que se crea el Instituto para la Competitividad Socioeconómica Argentina. La competitividad en una economía no se pierde en un ministerio, es un poquitito por presión tributaria, un poquitito por logística, un poquitito de transporte. Cuando sumaste todos los poquititos, saliste por el parabrisas. ¿Y sabés lo que hizo la Argentina en esos hechos de crisis? Hubo dos clubes, el club de los devaluadores y el club de los endeudadores. Pero ninguno iba a resolver el problema de fondo, que era remangarse y empezar punto por punto a corregir. La verdad que es un debate muy interesante y
La verdad, los tiempos de la televisión son muy tiranos, tenemos poco tiempo. Nunca pero los te quiero dijo, invitar. largaste la frase. Sí, claro, tenía que decir, estaba hace rato pensándolo. No, los quiero convocar y ya de alguna manera comprometer para que vuelvan a formar parte de nuestra mesa de invitados y seguir debatiendo, porque es bueno siempre tener voces de distintos bloques y poder hacer un debate genuino. Gracias a los tres. Bien.